La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Lidia Rivas. Ella es abogada constitucionalista y también experta en derecho parlamentario. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, estimada Giselle. Un cordial saludo para usted y para quienes están conectados a esta hora de la tarde. Doctora, ¿con la aprobación o no de este informe concluiría la tarea de la comisión ocasional? Pero para activar un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, cualquier legislador podrá presentar una solicitud con las pruebas y pues las firmas suficientes para que primero pase el filtro del Consejo de Administración Legislativa. ¿Tiene algún efecto legal o parlamentario este informe de la comisión ocasional? No tiene ningún efecto jurídico, realmente es una declaración política, es una valoración que ha hecho esta comisión, porque al final del día, con independencia de lo que pase el día de mañana, porque con seguridad habrán los votos para aprobar qué es lo que se va a aprobar el día de mañana, va a ser un proyecto de resolución seguramente en el que se contendrán las recomendaciones y las conclusiones de este informe, en el que se sugiere, por un lado, remitir a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado, y donde se hace referencia que del contenido del trabajo realizado por la comisión se desprende que se configuran causales para el inicio del juicio político. Entonces, el día de mañana lo máximo que se obtendrá por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, y como se han manifestado los legisladores, no cabe duda que será aprobado un proyecto de resolución en este sentido, será que se dé inicio a la presentación de una solicitud de juicio político. Pero en sí mismo, este informe y las declaraciones que contienen, pues definitivamente no marcan el inicio del procedimiento como ¿Me está diciendo, doctora, que entonces el trabajo investigativo de estas comisiones son simplemente una pantalla política para las decisiones que se toman al interior de la Asamblea? Lo que pasa es que el juicio político tiene un procedimiento específico que no requiere de un informe de una comisión ocasional que analice determinadas circunstancias. Siempre ha sido independiente. Si usted revisa las solicitudes de juicio político a cualquiera, por ejemplo, de los sujetos de juicio político establecidos en el 131 de la Constitución, ministros, secretarios, pues no ha sido el antecedente un informe de una comisión, sino que directamente los legisladores se han reunido, han recogido las firmas y han presentado la solicitud. Lo mismo pudo haber pasado en este caso, que 46 legisladores firmen un formulario, declaren que son sus firmas, presenten la solicitud con todo el contenido del informe o con los elementos de juicio, pero acompañando, eso sí, porque la ley orgánica de la función legislativa es muy clara. La solicitud tiene que ser bien fundamentada y hay que acompañar todas las pruebas documentales, todas las pruebas que se disponga al momento y anunciar las que no se tienen al momento de la presentación de la solicitud, de forma tal que este informe lo que les da es elementos de juicio a los legisladores que podrían o no podrían tomar en consideración. El día de mañana, 46 legisladores podrían o no acogerse al contenido de ese informe y presentar la solicitud de juicio político. Se entenderá que luego del trabajo realizado por la comisión, pues el número que se requiere es mínimo 46 voluntades que seguramente acogerán el contenido del informe. Ahora, lo que pase mañana, a mí sí me parece que es importante señalar, lo que pase mañana y con independencia del número de votos con los que se apruebe la resolución, no significa de forma alguna que los mismos votos podrían haber o no para el juicio político como tal, porque una cosa es dar los votos para una resolución que no tiene efectos jurídicos y muy diferente es ya dar los votos en un procedimiento de juicio político que se entenderá que llegar a la moción de censura y destitución y sacar del cargo a un presidente de la República, pues implica que se han probado las causales, que se le ha permitido ejercer el derecho a la defensa y que obviamente ha pasado por el dictamen previo de la Corte Constitucional. ¿Y estos informes que resultan de investigaciones de la Asamblea son un verdadero recurso para el trabajo de la Fiscalía? Es decir, ¿puede una investigación penal sustentarse en un informe político? Bueno, lo que le va a dar es elementos de juicio, obviamente, a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, pero obviamente el trabajo que realiza la Fiscalía y la Contraloría no es igual ni semejante al que realiza en un órgano político como es la Asamblea Nacional. Obviamente el nivel de rigurosidad que se exige dentro de un proceso penal o dentro inclusive de un examen especial que realiza la Contraloría General del Estado y llenarse de una serie de pruebas, practicar inclusive las pruebas, revisando todo lo que implica el respeto a las garantías del derecho a la defensa y del debido
proceso son esas las únicas pruebas válidas dentro de un proceso. Entonces, realmente lo que aportan estos informes, obviamente la Fiscalía revisará, tomará en consideración todos los elementos que apruebe la comisión, pero obviamente no es vinculante para la Fiscalía ni para la Contraloría. Si consideran que existen algunos indicios que dan cuenta de una noticia crímenes a la Fiscalía que debe ser investigada, pues ellos mismos harán todas las investigaciones que consideren pertinentes. Para aprobar el informe presentado por la comisión, los bloques de Pachacutic y de la Izquierda Democrática pusieron algunas condiciones, que los pedidos de investigación a la Fiscalía General del Estado sobre presuntos vínculos del narcotráfico y aportes a campañas electorales se realice desde el gobierno del exmandatario Rafael Correa. Desde el sector correísta, pues la legisladora Mireya Pazmiño, quien antes actuaba junto con Pachacutic hasta que fue separada, pues advierte que el juicio político al primer mandatario va porque va y se pueden presentar también otras alternativas, dijo. Y voy a leer textualmente porque esto sí me llamó mucho la atención. Cuando el presidente dice una cosa y al otro día dice otra cosa, cuando el presidente se fractura el pie y al otro día está caminando, ¿qué le pasará al presidente mentalmente? ¿Cómo funciona el proceso de la declaración de incapacidad mental para una destitución? Bueno, primero me parece importante, antes de llegar a este tema, que la labor que realiza esta comisión y en general los legisladores es en el ámbito de fiscalización y control político, de forma tal que las declaraciones que emiten, si es que no están dentro de un procedimiento de juicio político, son de esa naturaleza, en el ámbito de la fiscalización y el control político. Esta declaración donde se manifiesta la posibilidad de recurrir a esta causal, hay que recordar por un lado que esto ha sido delimitado en la Constitución del 2008, pues obviamente hay una serie de requisitos que se deben cumplir ahora de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué es lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Pues que la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional... Doctora, parece que hemos perdido el contacto. ¿Me puede repetir su última frase, por favor? Claro que sí. Le decía que lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, es decir, al menos 70 asambleístas, pueden solicitar la declaratoria de incapacidad física o mental permanente inhabilitante del presidente de la República, y para eso pues tiene que activarse todo un procedimiento a nivel del Consejo de Administración Legislativa. Hay que nombrar un comité de médicos que deben presentar un informe, es decir, el legislador, el asambleísta constituyente en el 2008 estableció una serie de candados que no permiten que una mera resolución al interior del Pleno, similar a lo que pasó en el ex Congreso Nacional, pues fuera a funcionar de la misma manera actualmente. Entonces, esto no es susceptible de llevarse ante una mera declaración, exige un procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que implica justamente probar esta presunta incapacidad. Tiene que pasar por todo este proceso que usted acaba de mencionar para ver si cumple o no el presidente con las condiciones de esta declaratoria. Así es, hay que nombrar, como le digo, todo esto está regulado en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es una serie de pasos, tienen que presentar un informe, inclusive cómo se conforma esta comisión de médicos expertos también tiene su complejidad. Entonces, definitivamente una serie de candados que puso el asambleísta constituyente en el 2008 para que no se pueda invocar esta causal y que sea una... Y supongamos, doctora, que se emprende en este proceso, que se emprende justamente en este proceso para buscar esa declaratoria de incapacidad mental. ¿Podría el presidente de alguna manera blindarse de una destitución de la Asamblea? Bueno, hay que recordar que el presidente de la República, con independencia de las causales que invoque la Asamblea Nacional, con independencia de que la Corte Constitucional llegara a dar dictamen de admisibilidad al inicio del juicio político en su contra, el presidente de la República siempre tiene la posibilidad de declarar la muerte cruzada. No existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano algo que limite la capacidad del presidente de la República para hacerlo. Es decir, que aun cuando estuvieran ya sometiendo a votación una moción de censura y destitución, el presidente de la República podría hacer uso de la muerte cruzada y firmar el decreto de disolución del Parlamento. Esa es una carta que siempre le queda todavía al presidente, ¿no? Pero yo me refería más considerando a que en los últimos años
ha sido muy común, pues, esto de la utilización de recursos legales para protección, para blindarse de instituciones. No, pero bueno, en este caso es una circunstancia política extrema. Recordemos también que si vamos a la posibilidad de recurrir a acciones y garantías jurisdiccionales, ya los precedentes que ha dejado la Asamblea Nacional ante la interposición de estos recursos dejan con claridad, inclusive sobre la base de mociones realizadas por los legisladores, que ellos no se sujetan a estas decisiones judiciales. Que obviamente como abogados nosotros es la obligación jurídica de cumplir la decisión de los fallos más allá de que el contenido nos guste, pero hemos visto cómo los legisladores han orientado sus posturas políticas en el sentido de no acatar ciertos fallos que vengan de la justicia constitucional por ir en contrarios a las competencias que tiene la función legislativa. Entonces, esto definitivamente, con seguridad, no será un recurso que podría, en un caso extremo, llegar a utilizar el señor presidente de la República. Con seguridad hará uso de este otro mecanismo que solo depende exclusivamente de él, de llegar a ser el caso. Yo creería en todo caso que, como se han dado las circunstancias y la Corte Constitucional que tenemos actualmente, que no es similar, ni idéntica, ni ejerce las competencias de la misma forma que la Corte Constitucional anterior, no se va a limitar a un tema de revisión sumamente general de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es decir, la configuración de la causal establecida en la Constitución, sino que definitivamente va a ser un análisis más profundo sobre la base de los fallos que ha ido interpretando, en el sentido de que esta Corte Constitucional definitivamente se ha constituido en garante de la Constitución y del Estado democrático, de forma tal que yo no le veo a esta Corte Constitucional. Habrá que ver qué es lo que pasa si se llega a presentar el juicio político, si es admitido a trámite por el CAL, si es que la Corte Constitucional da vía libre o no a la posibilidad de un juicio político, si es que no se dan los elementos de juicio suficientes dentro del texto de la solicitud de juicio político. Escuchaba a Fernando Villavicencio, que reclamaba que la comisión había tomado como prueba en el informe parte de sus declaraciones sin haberlo llamado a comparecer en la comisión, y que tampoco se incluyen todos los tweets que fueron pues expuestos en redes sociales sobre los apoyos a la campaña del binomio Arauz-Rabascal. Esta investigación, insisto, porque hay que dejarlo bien claro, de la comisión, ¿tendría alguna validez que no sea política para el caso Encuentro? Definitivamente todas las pruebas, como le digo, tienen que ser presentadas, documentadas y practicadas dentro del proceso. Por ejemplo, si hay esto que ha manifestado el asambleísta Villavicencio en el sentido de lo que sus expresiones han sido utilizadas como prueba, pues obviamente habría que verificar si eso lo van a presentar como prueba de parte de sus pruebas y si esto puede ser calificado o no dentro del proceso como tal. Definitivamente todo esto va a tener que volverse a practicar dentro del juicio político, va a tener que volverse, si es que hubieran testigos, declaraciones, testimonios, todo esto va a tener que volver a presentarse dentro ya del procedimiento de juicio político, que es lo único que permite llegar a la posibilidad de mocionar ante el Pleno de la Asamblea Nacional la censura y destitución. El informe como tal es un elemento de juicio, proporciona una serie de valoraciones a los legisladores que decidan acoger o no eso para presentar su solicitud de juicio político. Como le digo, mañana pueden reunirse 46 legisladores y presentar lo que ellos consideran como causal para el presidente de la República. No les ata ni les vincula lo que el día de mañana resuelve el Pleno de la Asamblea Nacional. Mañana, como le digo, la resolución será que se presente la solicitud de juicio político por estas causales. Mañana puede pasar que de esas dos causales los legisladores digan, miren, de las dos causales no nos parece que debería señalarse los delitos contra la seguridad del Estado, porque es una causal que no se ha precisado con claridad cuál es el tipo penal específico en el que ha incurrido el presidente de la República, ni se ha precisado cuál. Doctora, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Esperemos a ver qué decide el Pleno del Legislativo, que está convocado, como usted mencionaba, pues para el día mañana sábado, para conocer y debatir y resolver pues el informe aprobado por la comisión que investigó el caso Encuentro. Agradecemos a Livia Rivas, abogada constitucionalista y también experta en derecho parlamentario.